Bienvenidos, manitas. Para el vídeo de hoy, madera de DM de 3 milímetros de grosor. Podéis utilizar cartón o madera de balsa, lo que queráis. Voy a hacer 3 decoraciones distintas. Acompañadme, que empezamos. He cortado 3 piezas iguales de 14 por 20 centímetros. A esta primera le he quitado las esquinas para hacerlo en forma de tag, de etiqueta. Esta segunda le he cortado 2 onditas en las esquinas superiores. Y esta tercera simplemente las he redondeado. Ahora voy a hacer un orificio en las 3 para después poderle colocar decoración. O si lo queremos colgar. Con las bases ya listas, lo primero que hacemos, tapar el poro con una imprimación. Con la imprimación ya seca en las 3 piezas, pasamos a decorar. Esta primera, que era la que cortamos aquí en recto, las 2 esquinas superiores. Y lo primero que voy a hacer va a ser aplicarle una capa de pintura acrílica blanca por ambos lados. Pasamos a hacer un fondo con cuadros. Me he cortado tiras de 1,5 centímetros, que va a ser la medida que he escogido. Colocamos una primera tira, la segunda pegadita a esta primera y colocamos una tercera. Retiramos la del centro y la pegamos al lado de la tercera. De esta manera iremos dejando huecos de la misma medida. Primer color que voy a aplicar, un gris marengo que he rebajado con blanco. Y no va a ser necesario que cubramos perfectamente las líneas. Y pasamos una lija. Limpiamos polvo y retiramos las cintas. Volvemos a hacer el mismo paso que hicimos antes con las cintas, pero esta vez cruzándolas. Volvemos al gris marengo, pero esta vez sin rebajarlo con blanco. Y sin retirar estas segundas cintas, volvemos a colocar otras, en el mismo lugar donde colocamos las primeras. Y ahora pasamos al color negro. Secamos, lijamos y ya retiramos todas las cintas para ver nuestro fondo de cuadros. Pintamos de la misma manera los dos lados. Y para decorarlo rebuscamos entre toda la decoración navideña que tengamos y vamos colocando lo que más nos guste. Yo tengo esta piecita de madera que he teñido por uno de los lados, el otro no se va a ver, y he recortado la silueta de esta pieza en un papel decorado. Y así de fácil tenemos esta primera idea terminada. Un estilo rústico. Pasamos a esta segunda pieza y empiezo aplicando un blanco roto. Paso de nuevo a la cinta de pintor, cinta carrocera, esta vez las estoy pegando en diagonal. y paso a pintar las franjas en un rojo guinda.
y antes de que se seque retiramos las cintas. Una vez seca ya la pintura, antes de seguir por la parte de delante, pasamos a la de atrás. Voy a utilizar un stencil, una plantilla y pasta de relieve. Colocamos la plantilla y con una espátula vamos extendiendo la pasta. Y una vez seca la pasta, pintamos con el mismo rojo, el rojo guinda. En esta ocasión la decoración la voy a hacer con porcelana fría, ayudándome de este molde que tiene forma de caballito de tío vivo. Un par de trucos para cuando trabajamos con pasta de modelar y moldes. El primero, ya os lo he dicho muchas veces, es polvorear el molde. Yo lo hago con polvos de talco, me funciona mejor que con aceite de bebé. Hay quien lo hace con aceite de bebé y también le funciona. Y a la hora de desmoldar, sobre todo en moldes que o bien ya hemos utilizado mucho o la pieza que estamos replicando tiene mucho recoveco o zonas que son muy finitas. Truco: una vez hemos colocado la pasta en el molde, lo llevamos al congelador un cuartito de hora o así, no es necesario más, y veréis que lo desmoldaréis perfectamente. Es un truco que llevo haciendo ya bastantes años y funciona. Y ayudándome de otros moldes, sigo haciendo piezas con porcelana fría para que tenga un aspecto más vintage. Antes de seguir con el trabajo, voy a barnizar toda la pieza con barniz en acabado mate. Esto lo hago ahora porque como voy a aplicar pátinas y voy a envejecer la pieza, al haber barnizado antes, si nos excedemos en producto, podemos retirarlo más fácilmente. Y pasamos a darle color, a envejecer y a aplicar pátinas. Y empiezo por el caballito.
Al colocarle la decoración, tapa el orificio que le hice para poderlo colgar, así que he decidido colocarle un trocito de cadena con un par de tornillos. Pasamos a esta tercera y última tablilla. Uno de los lados le he aplicado pintura acrílica blanca para conseguir el fondo más blanco, porque voy a hacerle decoupage utilizando este papel de arroz de cartas postales. Aplicamos una capita finita y bien extendida del medium para decoupage. Colocamos el papel. Con una lija o lima de uñas retiramos el exceso. Y terminamos de pegarlo con una nueva capa del mismo medium, esta vez más generosa, y dejamos secar. Seco el decoupage, este lado lo dejamos en espera y pasamos a este otro. Y voy a hacer un craquelado con cola blanca. El primer color que voy a aplicar, el rojo guinda. Pasemos ya a formar el craquelado. Cola blanca y pintura que contraste con la que habéis colocado en el fondo. Yo voy a utilizar el blanco roto. Dependiendo del tamaño de la grieta que queramos, pondremos más cola o menos. A mí me gusta grandecito, potente, así que voy a aplicar una buena cantidad. Y no tenemos que esperar a que se seque. En cuanto la superficie la tengamos con toda la cola, iremos aplicando la pintura. Yo estoy utilizando pintura tiza. Normalmente en los craquelados la pintura tiza no es la mejor pintura que debemos utilizar. Lo mejor son pinturas acrílicas, porque son más líquidas, más fluidas. Si solo tenéis pintura tiza, pues la rebajáis con un poquito de agua si veis que está demasiado densa, para facilitar la grieta. Y voy a ir aplicando una buena cantidad, y lo que tenéis que hacer es no arrastrar, porque si no os llevaréis la cola detrás, y no aplicar pintura en el mismo sitio donde ya habéis aplicado. Podéis hacer pinceladas en la misma dirección o ir cambiando la dirección de la pintura. Yo esta vez la voy a hacer en la misma dirección, a ver cómo sale el craquelado. Una vez ya tenemos la pintura aplicada, podemos hacer dos cosas: esperar a que se seque de manera natural o acelerar el secado con un secador. Esto está completamente seco cuando se vea el rojo de la pintura de abajo. De momento lo veis un poco blanquecino, eso es la cola blanca, que todavía está fresca, así que vamos a esperar a que craquele del todo. Con el papel de arroz que me sobró de hacerle decoupage en el otro lado, he cortado un óvalo y voy a hacer decoupage en esta zona del craquelado, centrándolo. Para la decoración de este trabajo voy a utilizar troqueles. No sé si vais a ver mucho, pero bueno, voy a utilizar mi troqueladora para sacar el número 25. Lo voy a troquelar 3 veces, 2 en este papel marrón y otro en un papel dorado. Lo mismo voy a hacer con la palabra Feliz Navidad. Seguimos la decoración. Vamos a hacer un flotado envejeciendo los bordes.
salpicaduras en el mismo color rojo guinda. Un último detalle, ayudándome de una plantilla y pasta de relieve con muchísimo brillo. En el tono oro. Dejaremos secar y pasaremos a la parte de atrás. Y en la parte de atrás tan solo voy a hacer un sombreado por el borde, en el color rojo guinda. Y tan solo nos quedará colocarle una cuerdecita para poderlo colgar y algún adorno más. Y ya tenemos terminadas estas 3 ideas de hoy, con materiales y técnicas muy diferentes. Esta primera, más rústica. La segunda que hemos hecho, mucho más clásica, más antigua. Y esta última, que es la que tiene todo el brillo. Tres ideas totalmente diferentes para que podáis hacer la que más os guste. Espero que os haya gustado y os inspire a hacer vuestra versión. Mini carteles perfectos para regalar en estas navidades. Decidme en los comentarios cuál os ha gustado más. Yo me quedo con el primero. ¿Y vosotros? Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.